Ahora, para terminar lo del aval. La ley permite que el aval exista en otra hoja aparte diferente del título valor, ¿sí? Ya sea una letra de cambio, un cheque, un pagaré. Siempre que se indique el documento que se está avalando, siempre que se indique el documento. Entonces yo en otra hoja de papel puedo poner que la letra de cambio hecha en Sogamoso el día 24 de febrero del 2011 específico, ¿sí? Donde el obligado es Viviana Alessandra Padilla, ¿sí? Sí, a la orden de Laura Sierra Cañón por la suma de tanto específico, el señor Julano de tal sirvió de aval a la señora Viviana Alessandra. Entonces, el documento del aval no aparece en la letra, pero aparece en otro documento con la firma y huella del señor como aval, donde responde por la obligación de la señora Viviana Alessandra Padilla. ¿Correcto? Entonces puede aparecer en otro documento aparte. Con todos estos elementos que ya tenemos, hablemos de cada uno de los títulos valores. Hablemos de la letra de cambio. La letra de cambio, ¿qué es? Un documento mercantil dotado de una fuerza ejecutiva por el cual una persona denominada girador o librador da orden a otro, el cual es uno de sus deudores, denominado librado, de que pague a un tercero llamado beneficiario, portador o tenedor, una cantidad de dinero en una fecha o plazo determinado. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la letra de cambio. ¿Ya? Esta es la letra de cambio. ¿Cuáles son las funciones de la letra de cambio? En el mundo mercantil, ¿qué función está cumpliendo este documento? En el mundo mercantil, la letra de cambio puede cumplir funciones como medio de pago, sustituir el pago en moneda, permitir la circulación y realización de un crédito, diferir el pago de una suma de dinero. Ahora, ¿cuáles son las partes de la letra de cambio? Las partes, ¿sí? Es decir, las partes que entran en juego. El librador o girador. ¿Sí? El librador o girador, que es a la vez el beneficiario. Es a la vez el beneficiario. O portador o tenedor. ¿Correcto? Entonces el librador es el girador o beneficiario o portador o tenedor, o sea, el acreedor de este título valor llamado letra de cambio, dando la orden de pago a otra persona denominada deudora. Entonces, el deudor o librador, o librado, también significan lo mismo. ¿Quién es el deudor o librado? Viviana Alessandra Padilla, de la letra de cambio. ¿Ya? Es la persona a la que va dirigida la orden de pago. A ella se le está obligando a pagarle a doña Laura Sierra la cantidad de dinero de 2 millones de pesos. Entonces, existen la parte en la letra de cambio llamada librador o girador, librado o deudor. ¿Correcto? Entonces, ¿quién es el librado? ¿Quién es el librador o girador? ¿Quién es el librado o deudor? Que son las personas que intervienen en la letra de cambio. Entonces seguimos con la letra de cambio como título valor. Pueden ingresar otras partes, otras personas en la letra de cambio. Por decir algo, si entra en el proceso del endoso, está el endosante, que es el acreedor original del título valor o posterior, ¿correcto? ¿Ya? Depende de la cantidad de endosos. Entonces, el endosante, que es el acreedor que transmite su derecho de cobro a otra persona. Entonces ya no entraron dos personas, sino que entran otras personas. El endosante y el endosatario en la letra de cambio. Si la letra lo permite, porque hay veces no lo permite. Dice que solamente hay un solo acreedor del título valor.
El endosatario es la persona que se reputa acreedor actual, quien se le ha transmitido el derecho de cobro. Entonces, sí, ya la persona que va a reclamar la deuda no es Laura, sino Fernando Gómez, porque Laura se lo transmitió el derecho a esa persona y esa persona es el endosatario. ¿Y quién era el endosante? Laura Sierra, que poseía el derecho sobre el título valor. Y hay otras personas, ¿sí?, que es el avalista. Sí, se le exigió al deudor, al librado de la deuda, a doña Viviana, se le obligó a tener un avalista, que es el que va a responder por la obligación si ella no la puede responder. Entonces, el avalista es la que le garantiza el pago total o en parte de la deuda. Entonces, elementos formales de la letra de cambio. Denominación, letra de cambio. En el texto se coloca letra de cambio. Orden de pago, estableciendo el importe concreto. Nombre y domicilio de la persona que emite o que emita la letra de cambio. O sea, el librador. Lugar y fecha del libramiento. ¿Cuándo se inició la obligación? El 24 de febrero del 2011. Y la fecha de pago. 5 mayo, o sea, 05 del día 12 del año 2011. ¿En qué ciudad? Pues en la ciudad de Sogamoso, que es el lugar de pago. Y firma la persona obligándose a la deuda. Entonces, ya hemos analizado lo que es la letra de cambio. Ahora, hagámosle un pequeño análisis a lo que es el cheque, el título valor denominado cheque. Tienen cosas muy semejantes a la letra de cambio y al pagaré. Entonces ya vamos a seguir con el cheque. Ahora seguimos con el cheque. ¿Qué es el cheque? Pues es un documento mercantil por el que un banco o entidad de crédito se obliga al pago de una determinada cantidad por orden de uno de sus clientes y con cargo a su cuenta bancaria. Entonces, ¿el cheque qué es? Un documento. El cheque, ¿qué debe de tener? La denominación del cheque inserta en el propio título. ¿Ya? Aquí lo tenemos a la vista el cheque. Entonces se denomina cheque. Entonces dice cheque número A porque va con un consecutivo. ¿Ya? Van con unos consecutivos y la cantidad de cheques que a usted le entrega a la entidad bancaria. ¿Qué más? El nombre del que ha de pagar o librado. Es necesariamente que ha de ser un banco o entidad financiera. ¿Cuál es? El Banco de Bogotá. Entonces este es el librado. Él tiene una cuenta corriente con el banco que se llama Banco de Bogotá y este es el librado. Este es el que tiene la obligación de pagar la cantidad de la suma de dinero si la persona tiene los dineros suficientes en su cuenta corriente. No estamos hablando de cuenta de ahorros. Las personas que giran el cheque deben de tener un contrato de cuenta corriente con el banco y el banco es el librado porque es el que está girando cheques. Cantidad a pagar que puede aparecer expresa en moneda legal colombiana. Si la cantidad aparece en letras, ojo con esto que les voy a decir, es muy importante. Si la cantidad aparece en letras y números y ambas expresiones no coinciden, predominará la cantidad en letra. Predominará la cantidad en letra sobre lo que se haya escrito en número. Si por el contrario existen varias cantidades en números y no coinciden, será exigible la cantidad menor. Ahora, si son varias cantidades en números que existen, se pagará la cantidad menor en números. ¿Ya? Ustedes ven que aquí faltó llenar los espacios en X para que no llenen otras cantidades diferentes. Por eso la cierran aquí con estos dos numeritos pequeños para que no le coloquen otras cantidades porque allí ha habido problema porque el título valor no fue cerrado en cuanto en la cantidad en letras y números.
El lugar y pago debe estar consignado en el cheque. ¿En qué lugar y el de pago? Donde se tiene la cuenta corriente en la ciudad de Cali, en la ciudad de Palmira, en la ciudad de Bogotá, ¿sí? Entonces, el lugar y la fecha de pago. Debe constar consignado en el cheque. En su defecto, será el lugar designado junto al nombre del librador. Si se designan varios lugares, será válido el primer lugar mencionado. Fecha y lugar de emisión del cheque. Esto es para la prescripción de los títulos valores o para cumplir con la obligación. Fecha y lugar de emisión del cheque. Firma del librador o del que emite el cheque. ¿Quién es el librador? Es el que tiene el contrato de cuenta corriente con el banco. Entonces el librado, el banco, y el librador es la persona que gira el cheque, quien tiene el contrato de cuenta corriente con el banco. El cheque es pagadero a la vista. Esto es, se puede cobrar en cualquier fecha con independencia de la figura de la que figure en el cheque. Si aquí han dejado en blanco, porque muchas veces las personas dejan esto en blanco, o lo dejan para pagar en fecha diferente, la persona, como el cheque es pagadero a la vista, la persona puede ir al banco y se lo tienen que pagar, si hay fondos suficientes. Muchas veces las personas dejan este documento como garantía y eso no es legal, ¿correcto? Esto no es un documento para dejar en garantía. Y se hace el cheque de esa manera y se deja el espacio en blanco o se fija otra fecha posterior para el pago. La persona, como el cheque es pagadero a la vista, puede exigir el pago inmediatamente. Ahí vienen inconvenientes porque la persona creyó en la buena fe a quien le giraron el cheque y que éste lo iba a presentar en la fecha que le correspondía. Y esto genera sanciones por parte del banco, ¿sí? Hasta cancelarle la cuenta por mal manejo de la cuenta corriente que tiene la persona. ¿Ya? Entonces, el cheque es pagadero a la vista, colóquele la fecha que le haya colocado de aquí en adelante que lo giré. ¿Ya? Ese es el peligro de girar cheques con fecha en blanco o fechas posteriores al pago en que se adquirió la obligación. El cheque se emite sobre un documento impreso. Este documento es impreso por la entidad financiera. A usted le entrega la chequera, es el banco, la entidad financiera, y es la que entrega el documento correspondiente y con cargo a una determinada cuenta bancaria. Tu cuenta corriente es esta, ¿cierto? Que tenés con el banco y ella te entrega la cantidad de cheques y te cobra por esa cantidad de cheques que te entregó el banco para que tú manejes tus cuentas corrientes. El banco debe de atender el mandato de pago siempre y cuando haya fondos en la cuenta del deudor o de aquel que emitió el cheque y con límite de saldo de dicha cuenta bancaria. Así es posible que la entidad financiera abone parcialmente la cantidad que figure en el cheque porque no existan fondos suficientes en la cuenta bancaria para abonar el importe total. Entonces, el cheque se puede pagar parcialmente si no hay fondos suficientes. Para poder emitir un cheque es necesario que entre el librador y el banco se haya celebrado un contrato bancario por el que se le permita disponer de fondos de esta manera y que existan fondos depositados en la cuenta corriente. Muchas gracias, jóvenes, por la atención prestada. Que Dios los bendiga.